Los saludo con la paz del Señor. Bienvenido a la casa del Señor, a este lugar tan lindo, tan maravilloso, que podemos estar todos juntos en la casa del Señor. Y espero que puedan disfrutar la palabra de Dios, la Biblia, que puedan comprenderla, no a mí, sino la palabra. Hoy me tocó dar la palabra y uno da lo que Dios pone en el corazón, amén. Quisiera leer Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo 1. Es un pasaje muy conocido, muy grande, muy maravilloso, y nos identificamos con esta palabra, amén. Dice Mateo capítulo 10, dice: reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacob y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacob, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. Dice: no vayan a los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Amén. Esa es la obra que el Señor les dio a los discípulos, y es la obra que a nosotros también nos encomendó, para que la cumplamos fielmente en el Señor, con la fuerza del Señor. Dice que los discípulos recibieron, como nosotros, como usted, como yo, como ahora me toca predicar, les dio autoridad. O sea que el Señor no lo envió solo. Yo los llamé, los elegí, los preparé y les di la autoridad. Amén. Ningún otro ha recibido jamás lo que estos discípulos recibieron. Discípulo es como una persona, no como ahora, que uno va al colegio 4 horas, 6 horas. En la antigüedad, el discípulo se contrataba a un maestro y ese maestro estaba todo el día con el alumno, que le pagaba a la familia para enseñarlo, para que no sea analfabeto, para que tenga una preparación teológica, intelectual. Bueno, ese era un discípulo. Los discípulos recibieron esa autoridad del Señor, recibieron esa fuerza no humana, sobrenatural, no común, no ordinaria, sino espiritual. Yo no sé cómo, pero ellos recibieron ello. Ellos eran discípulos, gente como nosotros, pero al recibir esa fuerza que viene del cielo, que el Señor les dio, amén, para que ellos vayan y obedezcan y lo hagan con toda libertad, con toda confianza, amén. ¿Y qué dice? Les dio autoridad sobre quiénes, sobre los espíritus, sobre los demonios, esos seres malignos que existió en esa época, que existe ahora, que tiene oprimida a la gente, este espíritu inmundo, perverso, sucio, despiadado, cruel, que no tiene compasión ni piedad, que no le importa de las mujeres, no le importa si sos hombre, si sos mujer, si está embarazada, si sos niño. Eso están para atormentar, para lastimar, para herir, para, si es posible, para destruirte. Pero todavía Dios no lo hace, no lo hizo y no lo hará. No le dio todavía esa libertad a esos demonios.
Entonces, humanamente, los discípulos no podían con su fuerza echarlo, pero con la autoridad del Señor sí que pudo. Y entonces dice, los envió a expulsarlo, no a hacer un trueque, no a pactar, no, sino a echarlo de esas vidas que tenía oprimida al pueblo de Israel. Está bien, Israel estaba sometida por los romanos, por los líderes judíos, corruptos, sanguinarios, pero el Señor, como nosotros, no nos viene a libertar de un poder o de una política, o de un gobierno extranjero, sino de esos seres malignos y perversos, y a sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mire, la obra es grandísima, como lo fue en ese entonces, y ha empezado con Jesús y todavía no se terminó, y sigue todavía. Se va a terminar cuando el Señor regrese a buscar a su iglesia. Pero usted note que el Señor, de ser discípulo, o llamarlo discípulo, o considerarlo discípulo, ya le llamó apóstoles. El discípulo aprende, recibe la enseñanza. El apóstol es ya el que está ya más preparado, más capacitado, y es el que el Señor lo envía. Ese es un apóstol del Señor. Dios nos envía con una misión. ¿Cuál es la misión? Predicar el Evangelio. ¿Y a dónde lo mandó el Señor? Al pueblo de Israel. ¿Y cuántos eran? 12 personas. 12 eran. 12 para todo un país, para todo un pueblo. Mire el trabajo que tenía que hacer. Ustedes vayan y prediquen. Pero somos poquitos, no importa, vayan. Mire, nosotros siempre somos poquitos. Los bancos están vacíos, las iglesias están vacías, las calles están llenas, los teatros están llenos, los cines están llenos, las cárceles están llenas, los hospitales están llenos, los cementerios están llenos, pero la iglesia siempre está vacía, porque siempre somos pocos. Pero aunque somos pocos o pequeños, aún así Dios nos usa y nos quiere usar y te quiere usar. Amén. Y entonces el Señor tengo anteojos, pero no quiero cambiarlo para leer. Entonces Jesús, está bien, ellos estaban con Jesús, pero ahora era hora de enviarlos. Vayan, pero Dios le dio instrucciones a los discípulos, como lo hace con nosotros a través o con la palabra de Dios. El Señor no dice, bueno, vayan y arréglense. No, Él nos da instrucciones, nos dio esa enseñanza, nos dio esa pauta, nos dio esa lista de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir y a dónde no tenemos que ir. Es como cuando a veces un ejemplo, ¿no? Yo voy a comprar, mi señora me dice, bueno, compra esto, compra lo otro, compra aquello. A veces me da una lista, porque a veces me olvido o a veces me lo dice yo, ¿viste? Y es así, es como que el Señor te dio una listita y te dice lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Amén. Y dice, ustedes tienen que ir, pero no vayan todavía, les prohibió, no vayan todavía a los gentiles, que eran los no judíos, ni tampoco vayan, sígueme con la palabra, con la Biblia, porque no estoy tratando de, amén. No vayan a los gentiles, ni tampoco entren en los pueblos o ciudades o aldeas samaritanas. Los samaritanos en su momento fueron judíos, pero ellos se relacionaban o se casaban con personas que no eran judías, que Dios en un principio, en los mandamientos, le prohibió a su pueblo, ustedes no se casen con gente extranjera, porque eso van a hacer que se aparte del Señor. Bueno, esos eran los samaritanos. No vayan todavía ni a los gentiles, que preabundaban, los griegos, los romanos, ¿me entendés? Muchas culturas, y los samaritanos. Vayan primero a las ovejas descarriadas de mi pueblo. Vayan primero a los judíos. Entonces el Señor nos muestra, nos enseña, nos revela cómo es que Él veía a su pueblo. ¿Cómo lo veía? Como ovejas, sin pastor,
descarriada, perdida. Tal vez los judíos se enorgullecían, se vanagloriaban porque somos el pueblo de Dios, somos los privilegiados, somos los campeones, somos los super espirituales, somos los mejores, pero el Señor no los veía así, los veía lejos, los veía descarriados, a todos, grande, pequeño, rico, sacerdotes, levitas, gente rica, gente pobre. Él veía a su pueblo descarriado, perdido, condenado, en peligro. Si el Señor no hacía algo por ese pueblo estaba mal, ya estaba, no tenía chance, como la gente de hoy en día, ¿amén? Entonces, por eso el Señor hizo algo. ¿Y qué es lo que hizo? Agarrar a 12 personas que simboliza las 12 tribus de Israel, la que supuestamente desapareció pero el Señor mandó un simbolismo que representa a las 12 tribus de Israel y los envió para traerlo de vuelta, ¿no? Yo no sé cómo, pero Dios sabe cómo hace la obra. Amén. Dios sabe cómo hace la obra. Vayan a las ovejas descarriadas de mi pueblo Israel. Y donde quiera que vayan, donde quiera que entren, donde quiera que entren a los pueblos, aldeas, amén, vayan y prediquen como ellos, como nosotros, prediquen este mensaje. Amén. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Digan, el reino de los cielos está cerca. Amén. Sí, ustedes están perdidos, están descarriados, están lejos y viven alejándose del Señor, pero ustedes vayan y díganle que las cosas han cambiado, que conmigo todo es diferente, porque como dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, a este mundo cruel, perverso, sanguinario, corrupto, que estamos perdidos sin Él. Díganle que el reino de los cielos está cerca. Díganle a esa gente que Dios está cerca y Dios está hablando de un reino como nosotros lo estamos hablando, lo estamos viviendo, lo estamos predicando o nos preparamos para predicar y decirle a esa gente que están sin Cristo, sin esperanza, que también hay un reino y está cerca. Y en aquel entonces Israel, si usted sabe un poco de historia o lee un poquito, Israel estaba sometida, estaba esclavizada, estaba controlada, estaba dominada por el Imperio Romano. Entonces ellos lo exprimían, le robaban indirectamente, a través de los impuestos, a través de esos decretos, y encima el reino que había ahí, que era un rey títere de Herodes, el hijo de Herodes, también estaban sometidos, manipulados por los romanos. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso qué tiene que ver lo espiritual, con lo físico, con lo material? Todo tiene que ver. Amén. Todo tiene que ver. Porque el mundo que está en oscuridad, está bajo el maligno, está oprimido, está esclavizado. Y a veces se manifiesta en esa gente, en esas tiranías, en esa opresión. Entonces es como que llevaba a la gente a empobrecer, ¿no? En vez de crecer económicamente, en vez de prosperar, es como que el pueblo vivía endeudándose más, hundiéndose más, perdiendo más. Perdían su finca, perdían sus oficios, perdían su trabajo y ya no tenía plata para pagar o vendían sus bienes, o vendían a su esposa, o vendían a sus hijos, o se vendían ellos mismos, y si ya no podían pagar, venían los romanos y los metían en las cárceles. Entonces la gente económicamente arruinada, afectaba espiritualmente y lo llevaba a un estado de total amargura, de total impotencia, de sentido de culpa, y como que ellos sentían, oh, Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí,
Dios me castigó, Dios me maldijo, y Dios bendijo a los demás y a mí no me bendijo, Dios ayuda a los demás, porque otros crecen, porque otros prosperan, porque otros trabajan. Entonces como que la gente espiritualmente se hundía más. Estaban amargados, deprimidos, abatidos. Hablo en términos generales, ¿no? En términos de lo que estaba pasando espiritualmente en esa nación y lo que también pasa hoy en día y lo que pasó con nosotros, porque todos hemos llegado hacia Cristo. Amén. Yo he llegado hacia Cristo arruinado, perdido, fracasado, condenado, perdido, hermano. Amén. Yo cuando no era cristiano, yo dormía con las luces prendidas porque era algo que si yo apagaba las luces y ahí veía todos esos demonios y no podía dormir, tenía que dormir con mi padre o con mi hermano abrazado o bajo de la cama porque era algo terrible. Pero bueno, cuando conocí a Cristo, el Señor me conoció y se me anunció de que el reino estaba cerca, como se le anunció al pueblo de Israel. Vayan y díganle que el reino está cerca, que no solamente el reino, sino su rey, su Dios está cerca. Amén. Que Dios está cerca, ya no están lejos, pero que ustedes tienen que dar un paso de fe, ustedes tienen que aceptar ese mensaje que daban esos predicadores, esos evangelistas, esos discípulos, esos apóstoles, esos enviados. ¿Me entendés? Tenían que creer al mensaje. ¿Y qué dice? Díganle que el reino de los cielos está cerca. Esa es la obra que tenemos que hacer nosotros. Pero nosotros, al menos yo no soy responsable como los discípulos porque esto es algo de tomar, de creer. El sembrador dice que siembra, tira la semilla y está en la tierra. Si quiere crecer esa semilla, si quiere seguir, ¿me entendés? Dios es como que no obliga a nada. Amén. A mí Dios no me obliga a predicar. A mí Dios se me invita y bueno, yo acepto o no. Y dice, y también quiero parar en un tema, ¿no? Dice, expulsen, vuelvo un poquito para atrás, expulsen a los espíritus malignos. ¿Cómo se manifestaban esos espíritus en el pueblo? A través de la incredulidad, del rechazo, a través de la melancolía, suben, bajan, hoy están bien, hoy están mal. Amén de todo lo que le comenté, de todo lo que económicamente la nación de Israel estaba quebrada económicamente, materialmente, dominada por potencias extranjeras. Una cosa llevó a la otra y las consecuencias fueron de que el pueblo de Israel estaba perdido, hundido, y esa era la realidad. Por eso el Señor envió a estas 12 personas. ¿Me entiende lo que digo? ¿Comprende lo que digo? Voy tratando de ir lo más lento, pausado, para que puedan comprender. Amén. Y para que puedan comprender la palabra de Dios, ¿no? Y obviamente al predicador. Y entonces, cuando el Señor le dijo a los discípulos que son personas como nosotros, amén. Ustedes saben lo que eran los discípulos, pescadores, cobradores de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el mensaje que le dio a ellos también nos dio a nosotros. Es la misma obra. Los tiempos han cambiado, los siglos, las ciudades. No estamos en Israel, no estamos en el Medio Oriente, estamos en Argentina, estamos en Varela y tenemos la misma la misión de proclamar humildemente, valientemente esta obra. La obra de Dios es predicar no solamente con la boca, sino con la mano, con el cuerpo, con nuestro tiempo, ¿me entendés? Podemos hacer obras evangelizadoras demostrando que el reino de los cielos está cerca. Amén. Está cerca no solamente de nosotros, sino de donde Dios nos manda. Amén. Evangelizamos y hacemos la obra de Dios
cuando colaboramos con la obra de Dios, cuando ayudamos a la gente, no tocando trompeta, no pavoneando, sino humildemente, porque el que nos tiene que ver y recibir es el Señor. Amén. Y ahora dice, sanen a los enfermos. Amén. Sanen a los enfermos. Qué tremenda obra, ¿no? Porque a veces es como que estamos entre la espada y la pared y hay que estar frente a una persona que está enferma. Pero bueno, el Señor nos ordena y nosotros lo vamos a hacer y sé que no vamos a pasar vergüenza, porque recibimos la autoridad, recibimos el poder de Dios, Dios nos respalda, pero aún así el que hace la obra es Dios. Amén. Dice, sanan a los enfermos y también dice, resuciten a los muertos. En las manos de Dios, yo no sé lo que puede llegar a pasar, pero pueden suceder cosas tremendas, cosas maravillosas, y usted y yo tenemos ese privilegio de ser instrumento de Dios, porque no a los poderosos, no a los eduritos, no a los filósofos, sino a nosotros, por gracia y misericordia de Dios, Dios nos eligió. Y nosotros tenemos este gran privilegio, esta gran oportunidad. Mientras el mundo nos desechó, nos desecha, nos desprecia, nos odia, Dios sí, yo te quiero a vos, te elijo a vos y te envío a vos. Y yo te quiero usar a vos, me quiero usar a mí. Usó a los discípulos que tal vez no comprendían, no entendían, pero ellos fueron porque el Señor les mandó y ellos obedecieron y ellos oraron por los enfermos, liberaron a los endemoniados, limpiaron de su enfermedad a los leprosos. Los leprosos es una enfermedad contagiosa, una enfermedad, si usted lo ve, es una asquerosidad, que tal vez uno lo ve y sale corriendo, pero el Señor le dijo, no, ustedes vayan y límpienle. En este caso sería, visiten a los enfermos en los hospitales, como estaba pidiendo la hermana, visiten a los abuelos en los geriátricos, visiten a los abuelos que son abandonados por sus hijos en sus hogares. La finalidad es ayudar, amén, ayudar a los que necesitan, ayudar a los que están solos, ayudar a los que fueron desahuciados y abandonados por la sociedad, amén. Y lo que ustedes recibieron, lo que nosotros recibimos, fue un milagro de Dios, fue una demostración del amor del Señor. ¿Y sabe cómo lo recibimos? Por fe, y lo recibimos gratuitamente. Yo no le pagué a Dios, porque a Dios no le sirve el dinero, el oro, la plata, no sirve eso, no sirve nuestro dinero. Entonces nosotros lo recibimos, estar acá también recibimos gratuitamente la bendición de Dios, la capacidad, la fuerza, el poder y ese corazón de no de pensar en uno ya, sino de pensar en los demás. Usted le decía a los discípulos, ustedes lo recibieron gratis. Y así como yo les di a ustedes y no les cobré nada, ustedes ahora cuando yo los envío, denlo gratuitamente. No le pongan precio cuando oran por los enfermos, cuando liberan a los endemoniados, cuando visitan a un enfermo, cuando visitan a cuando van por acá. No le pongan precio. Así como ustedes lo hicieron, le decía Jesús a sus discípulos, no pongan precio. No les cobren, porque eso no es de ustedes, eso es mío, yo los envío, pero yo estoy con ustedes. Eso deberían aprenderlo muchos líderes, muchos pastores, no acá obviamente, pero que se pide dinero, se saca, se demanda, se exige, dame tu casa, dame la plata, dame tu auto, dame esto. Dios no quiere nada de eso. Y nosotros tampoco vamos a recibir nada de eso, porque no nos hace falta nada y como a los discípulos tampoco les hacía falta nada de ellos. Amén. Ustedes lo recibieron de gracia, de pura gracia. Ahora de pura gracia, denlo.
ofrezcan libertad, ofrezcan salvación, ofrezcan liberación, ofrezcan esa transformación, ese privilegio de que pueden de estar lejos del reino de Dios, lejos del Señor, a una vida condenada, miserable, vacía, arruinada espiritualmente, de poder estar cerca del dador de la vida, cerca de Dios espiritualmente, cerca de su corazón, cerca de su presencia, dentro de la iglesia, porque también yo un día estaba perdido, estaba lejos, y tal vez yo pasaba miles de veces por la iglesia, por al frente, y no entendía nada, pero hasta que el Señor, bueno, como a usted, como a mí, nos abrió, tocó nuestro corazón, amén, porque Dios no se desanimó, no se dio por vencido con ninguno de nosotros, y por eso por gracia puedo estar en este lugar predicando, y usted puede estar en la iglesia sentada recibiendo la bendición de Dios, que también es algo, no es poca cosa que usted esté en este lugar, y no es una pérdida de tiempo, es algo importante y fundamental para nuestras vidas, amén. Y después Dios le da algunas pautas. Cuando ustedes vayan, prediquen, le dice a los discípulos, no lleven plata, no lleven cobre, no lleven oro, no lleven esto, no lleven lo otro. Con lo que tienen ya es suficiente. Y hoy en día cuando nosotros salimos, llevamos la mochila, llevamos una toalla, llevamos un jabón, llevamos un anotador, llevamos la billetera, la tarjeta, llevamos un montón de cosas. Amén. Entonces el Señor nos manda que tenemos que evitar ciertas cuestiones de carga, ¿no? Que es innecesaria. Cuando yo los envío, yo me hago cargo de ustedes, dice el Señor. Yo me preocupo por ustedes. Y ustedes preocúpense de cumplir y obedecerme y hacer todo lo que yo les mando. Lo demás lo hago yo. Lo demás te voy a ayudar yo. Yo te envío, pero no te voy a desahuciar, ni te voy a abandonar. ¿Tenés hambre? Bueno, ahí hay una familia que te va a comer. ¿Querés bañarte? Bueno, allá hay un arroyo, te podés lavar. Te rompió el calzado, mira, allá bajo un árbol hay una sandalia. Estás cansado de caminar, mira, justo viene un hombre con un burro y te va a llevar. Dios siempre va a proveer. No sé cómo, ni cómo lo hace el Señor, pero Dios siempre nos va a ayudar. Amén. Económicamente, físicamente, materialmente, en todo sentido, Dios nos va a ayudar, así como ayudó a los discípulos. Y los discípulos no fracasaron, no fracasaron. Pudieron cumplir con la obra del Señor. Amén. Y eso empezó hace casi 2000 años atrás y se sigue. Sí, somos minoría, somos pocos, pero aún así el Señor nos usa a nosotros. Nos usa para mostrarle a la gente que obviamente que están lejos de Dios, porque esa es la realidad. Nos usa a nosotros para que con la gracia de Dios otras personas puedan acercarse a Dios. Amén. Y no que puedan decir, bueno, me lavaron la cabeza, porque a mí nadie me lavó la cabeza. Amén. Yo creí por la gracia de Dios, sigo creyendo y seguiré creyendo y sigo aprendiendo y sigo caminando y sigo soportando y sigo aguantando. Bajo los brazos, la levanto y así también ustedes, porque nosotros a medida que vamos peregrinando por la obra del Señor, vamos aprendiendo, vamos conociendo al Señor, tenemos esa gana al menos tenemos esa gana de seguir, ¿no? De seguir, no queremos aflojar, no queremos quedarnos en el camino como lamentablemente muchos se han quedado. Queremos seguir al Señor, queremos seguir aprendiendo, hasta el cielo no paramos. Amén. Hasta que el Señor y estemos con Él eternamente, no paramos. Sí, estamos luchados, afligidos, en apuros, en necesidades,
Yo no te quiero aburrir, pero esa es la realidad, amén. Tal vez ustedes lo saben o saben más que yo, pero bueno, trato de refrescarte un poco la mente y que cuando ustedes pasen por momentos malos, difíciles, ustedes no crean de que Dios se alejó, se olvidó o es un castigo de Dios, sino a veces es algo necesario pasar por esos momentos, porque a veces nos agarramos a una persona, a la esposa, a los hijos, al amigo, el trabajo, el dinero, una platita ahorrada o lo que sea, y es como que Dios dice, no, vos tenés que soltarte de todo y rendirte y entregarte al Señor y estar dependientemente confiando en Él. Amén. Amén. Así que nuestra misión está supervisada por el Señor. Si Dios nos mostró el camino, nosotros vamos a ir por ese camino. Dios nos dice lo que tenemos que decir, nosotros lo vamos a decir, lo vamos a proclamar, lo vamos a anunciar. Lo que yo les digo en la azotea, lo que yo les digo en la intimidad. ¿Se acuerdan que Jesús siempre estaba con sus discípulos? A veces estaban en un lugar privado, íntimamente. Bueno, lo que yo les digo cuando estamos cenando, comiendo o en la habitación, ustedes vayan, súbanse a una casa de la azotea y empiecen a... Eso deberíamos hacer nosotros, ¿no? Empezar a proclamar, a hablar, a anunciar en todo momento, en todo lugar, para que la gente pueda conocer, creer y ver de que el reino de los cielos está cerca. Amén. Está cerca para nosotros, los que un día estábamos perdidos, lejos, condenados del Señor. Hermanos, no quiero leer todo el capítulo porque es muy largo. Amén. Yo sí lo leí en mi casa, lo anoté, lo leí y bueno, pero sí me gustaría que ustedes sigan leyéndolo, meditándolo en su casa, orando, y si no lo entienden, léanlo otra vez, y si no lo entienden, léanlo, si no le queda, sigan leyendo hasta que le quede, hasta que lo comprendan y hasta que lo vivan y hasta que hagan todo lo que el Señor les ordena hacer. Así como el Señor estuvo con los discípulos, el Señor está con nosotros. Amén. No es poca cosa. No estoy hablando de que el presidente, un líder, no, estoy hablando de que el Hijo de Dios, el Mesías, el Emanuel, el Dios con nosotros, el Hijo de Dios, el Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey, está con nosotros. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y nosotros no nos preparamos solamente para venir a la iglesia, sino nos preparamos para vivir constantemente con el Señor, porque la iglesia va a terminar, el culto ya se va a terminar, pero la relación, la comunión, la intimidad con el Señor no se va a cortar. Amén. Así que bueno, yo quiero orar y tengo muchísimas cosas para contar, pero el tiempo, ¿viste? Así que voy a orar. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, te pido que a través de tu palabra, Señor, tú hayas tocado sus corazones como lo has hecho conmigo, Señor, una y otra vez. Señor, te pido que bendigas a mis hermanos y a mis hermanas, que los fortalezca, que los anime, que los consuele, que los levante, que los guardes, que los proteja del mal, de la oscuridad, de las tinieblas, y que los ayude día a día, Señor, para que a pesar de las luchas, las pruebas, las dificultades, Señor, los que estén pasando, Señor, los que estén viviendo, no se desanimen, no bajen los brazos, no pierdan la fe, no pierdan la confianza. Señor, que ellos puedan sentir que tú no estás lejos, sino estás cerca de ellos, porque tú miras el corazón y tú buscas corazones quebrantados, humildes ante ti, Señor. Bendice a cada uno de los que están presentes, ayúdalos, Señor, en sus necesidades, ayúdalos, Señor, para que ellos sean tu mano, tus pies, tus ojos, Señor, y que a través de su vida y de mi vida, Señor, y de la iglesia, Señor, muchas almas puedan volver al Cristo, volver al Señor,
volver al camino correcto, al camino recto, al camino santo. Señor, tú sabes cuántos perdidos, condenados hay allá afuera. Señor, te pedimos para que los traigas, Señor, a través de nuestras vidas a este lugar, Señor, a la iglesia, a la comunión, al reino de los cielos, Señor, y que dejen de vivir perdidos, errantes, condenados en oscuridad, Señor, y que vengan a la luz, que vengan a estar delante de ti, Señor, que vengan a estar con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalece a cada uno, Señor, ayúdalos, Señor, bendícelos, Señor, lo que hacen, lo que viven, Señor, bendice su vida, su cuerpo, bendice su alma, su espíritu, bendice su hogar, su familia, a cada uno de su familia, Señor. Señor, a través de cada uno de los hermanos que estén aquí, toda la familia que aún, Señor, no se congregan, Señor, puedan ser bendecidas por medio de la salvación, la liberación, el perdón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Lo que es imposible, Señor, para los hombres, para el hombre, para la carne, es posible para ti, Señor. Tú haces la obra, Señor, y tu obra no la para nadie, Señor. Aleluya, Señor, tú eres bendito, Señor, tú eres real, Señor. Aleluya, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Si han venido cansados, abatidos, enfermos, doloridos, Señor, con necesidades, Señor, bendícelos, Señor, que no salgan como vinieron, Señor, que salgan con gozo, con alegría, con felicidad, Señor, con paz, con esa paz, Señor, que tú nos das, esa paz inquebrantable, Señor, esa paz eterna, esa paz no humana, sino espiritual, celestial, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas, grandes, pequeños, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.